Saludos estudiantes, continuamos con este ciclo de matemáticas básicas y hoy trabajaremos descomposición en factores 1. Veremos nuestro primer encuentro sobre descomposición en factores y en el sumario veremos algunos conocimientos previos, la extracción del factor común o factor común y la diferencia de cuadrados. Algunos conocimientos previos, veremos inicialmente a qué le llamamos cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto es el resultado de multiplicar un número natural por sí mismo. Es decir, 9 es un cuadrado perfecto porque es el resultado de multiplicar 3 por 3 o 3 elevado al cuadrado. Entonces, 9 es un cuadrado perfecto. Por tanto, 1 es cuadrado perfecto, 4 es cuadrado perfecto, 9 es cuadrado perfecto, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, todos ellos son cuadrados perfectos, puesto que se obtienen de multiplicar 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 o simplemente elevarlos al cuadrado. Siguiendo esta misma lógica, podemos obtener 121, 144, 169, 196. Usualmente nos aprendemos algunos cuadrados perfectos. Los otros, cuando tenemos una duda, simplemente si quiero obtener el próximo cuadrado perfecto, multiplico 15 por 15 y obtengo cuál sería el próximo cuadrado perfecto que viene en esta sucesión de cuadrados perfectos. En encuentros anteriores, habíamos realizado operaciones de cálculo con términos y polinomios. Bajo la orden de calcula, podíamos hacer ejercicios como este. 5x que multiplica a x más 5, x más 4 que multiplica a x menos 4 o x más 2 que multiplica a 2x menos 3. Al efectuar la multiplicación entre 5x y x más 5, obtenemos 5x al cuadrado más 25x. El resultado de esta multiplicación es x al cuadrado menos 16 y el resultado de multiplicar x más 2 por 2x menos 3 es x cuadrado más x menos 6. ¿Cuál sería el proceder si nos ordenaran realizar la operación contraria? Es decir, que me den 5x al cuadrado más 25 y me pidan obtener 5x que multiplica a x más 5. Factores de una expresión algebraica. Son las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como resultado dicha expresión. Entonces, 5x y x más 5 son factores de 5x cuadrado más 25x. X más 4 y x menos 4 son factores de x cuadrado menos 16. X más 2 y 2x menos 3 son factores de 2x cuadrado más x menos 6. Entonces, se llama descomponer en factores o factorizar a la operación de encontrar los factores de una expresión algebraica. Es decir, yo les doy 5x al cuadrado más 25x y les ordeno descomponer en factores o factorizar.
Y entonces la respuesta es 5x por x más 5. Eso es lo que vamos a ver en este primer encuentro. Vamos a trabajar primeramente en una técnica de descomponer en factores que se llama factor común o extracción del factor común. Bien, extraer el factor común consiste en separar el elemento que sea común en cada término de una expresión, es decir, que se repita en todos los términos y colocarlo multiplicando a los restos de los términos que estaban inicialmente. Me parece que con un ejemplo se va a ver un poco mejor. Ejemplo 1. Si tenemos la expresión algebraica x cuadrado más 7x, entonces como que vamos a extraer el factor, y recuerden que factor significa que está multiplicando y común significa que está en todos los términos, entonces podemos descomponer en factores cada término y podemos decir entonces que x cuadrado más 7x se descompone en x por x más 7 por x. Analizando entonces lo que hicimos aquí, podemos apreciar que hay una x que es común tanto en el primer término como en el segundo. Por lo tanto, la extraemos y quedaría x que multiplica, aquí tenemos, a x más 7. En este ejemplo, tenemos una expresión algebraica que tiene 3 términos. Hacemos lo mismo. X a la 4 es x por x por x por x, menos x a la 3 es x por x por x, más 8x, que es 8 por x. ¿Qué tenemos aquí común? Bueno, aquí tenemos común una sola x. Aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 1. Entonces, el resultado es x que multiplica x por x por x es x al cubo, x por x es x al cuadrado manteniendo el signo de menos y 8 lo incorporamos sumando puesto que aquí sacamos la única x que había. En este caso que tenemos aquí, 12x menos 8. Inicialmente vemos que el segundo término no tiene variable, pero la extracción del factor común no siempre es con variable. Entonces aquí decimos que 12 es igual a 3 por 4 y multiplicamos la x, menos 8, que lo puedo expresar como 2 por 4, y el común, entonces es el 4. Y escribimos que es igual a 4 que multiplica a 3x menos 2. Veamos este ejercicio. Aquí tenemos 20x más 15y. Cuando descomponemos, nos queda 5 por 4, que es 20, por x, más 5 por 3 por y. Evidentemente, el que se repite es el 5 y el resultado es 5 que multiplica a 4x más 3y. Aquí tenemos un caso donde podemos sacar factor común tanto de los números como de las variables. 12 lo expresamos como 3 por 4, x cuadrado como x por x, menos 8 es
2 por 4 multiplicado por x. Entonces aquí lo que tenemos común es el 4 y la x. El 4 y la x. Expresamos entonces 4x que multiplica a 3x menos, que es este menos que está aquí, que es el del ejercicio, 2. Este caso es muy particular y muy importante. ¿Qué pasaría cuando tenemos x cuadrado más x? Cuando expresamos x cuadrado es x por x, pero aquí nos queda esta x. Algo importante a tener en cuenta, el coeficiente de esta x es 1. Entonces, realmente lo puedo expresar como x por x, el x cuadrado, y esta x la puedo expresar como 1 por x. Entonces, cuando extraigo el factor común x, el resultado es x que multiplica a x más 1. Para yo saber si este ejercicio o cualquiera de los que hemos hecho con anterioridad está bien, basta con que hagamos la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria? Multiplicar x por x, x cuadrado, x por 1, x. Y así puedo comprobar si realicé bien cualquier ejercicio de este tipo. Hago énfasis en este, puesto que cuando nos los llevamos todo, simplemente ponemos el 1. Ejemplo número 2. ¿Qué pasaría si tuviésemos un ejercicio un poco grande? 8x a la 4 y cuadrado z menos 12x a la 3 y cuadrado más 16x cuadrado y z. Bueno, lo primero que nos podemos fijar aquí es que la z está en el primer término y en el tercer término, pero no está en el segundo. Por lo tanto, si vamos a extraer el factor que es común, ya sabemos de entrada que la z no va a poder operarse con ellas. No obstante eso, vamos a descomponer cada uno de los términos. El primer término nos queda como 8, es 2 por 4. El producto de 4x es x a la 4, y por y es y cuadrado por z. Menos 12 es 3 por 4, 3x que multiplica y 2y que se multiplica. 16 es 4 por 4. Aquí tenemos x por y por z. Entonces, los que son comunes serían el 4 por los números y x por x, que hay 2x y una y. X por x y una y x por x y una y. No puedo utilizar más x, puesto que este último término, al ser x al cuadrado, simplemente me tributa 2x, me tributa un x por x. Entonces, mirándolo así, el factor común es 4x cuadrado y, que multiplica, y entonces vamos a poner lo que quedó, 2x al cuadrado y z menos lo que quedó aquí, 3xy más 4z. Aquí tenemos este ejercicio. Vamos a utilizar la misma técnica y entonces obtenemos que 24x al cubo es igual a
4 por 6 por X por X por X. Menos 12 es 2 por 6 y X cuadrado, X por X. Menos 6X se mantiene como 6 por X. Aquí se nos repitió el mismo caso que cuando vimos X cuadrado más X. ¿Por qué? Porque lo que tenemos común es el 6 y una X, el 6 y una X y el 6 y una X. Pero cuando decimos aquí el 6 y una X, nos los estamos llevando todo. Recuerden que aquí 6 se puede expresar como 1 por 6. Entonces, el factor común es 6X y multiplica a 4X al cuadrado menos 2X menos 1. En ejercicios anteriores hemos realizado la descomposición de cada uno de los términos para ver cuáles son los factores comunes. Este trabajo puede ser un poco engorroso y con el desarrollo de habilidades en la solución de este tipo de ejercicio podríamos ya hacerlo directo. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos aquí 8, 16 y 20. El mayor número que divide a 8, a 16 y a 20 es el 4. Tenemos X a la 5, X a la 3 y X a la 4. Por lo tanto, aquí hay 5X que se multiplican, aquí hay 3X que se multiplican, aquí hay 4X que se multiplican. Donde hay 3X no puedo sacar 4, ni mucho menos 5. Por lo tanto, siempre se va a extraer la variable de menor exponente. En el caso de la Y tenemos Y a la 1, Y a la 3 y Y a la 1. Entonces sería Y a la 1. Y con la Z sucede que tenemos Z en el primer término, tenemos Z en el tercer término, pero no hay Z en el segundo término. Por lo tanto, no puedo extraer como factor común a la Z. Entonces, el ejercicio queda 4X al cubo Y que multiplica a 2X cuadrado Z cuadrado menos 4Y cuadrado más 5XZ. Cuando tenemos dudas si realizamos bien la extracción del factor común, basta multiplicar el término por el polinomio, como en el video anterior, y debemos obtener este mismo resultado. En este ejercicio también tenemos un factor común, lo que en este caso el factor común es A menos 3. A menos 3, entonces extraigo el factor común A menos 3, quedando X más Y. Y el resultado es A menos 3 que multiplica a X más Y. En este ejercicio, si miramos de forma general, aquí tenemos X, X y X, pero no tenemos aquí. Aquí tenemos Y, pero no tenemos aquí. Tenemos 12, 4, 9 y 3. Estos 3 tienen un divisor, pero el 4 entonces no es divisor ni de 9 ni de 3. Y lo que tenemos que hacer aquí es extraer factor común de estos dos primeramente y factor común de estos dos. En este caso, el factor común 12 se puede descomponer como 3 por 4 y tenemos X a la 2 y X a la 1, por lo tanto es X. Aquí tenemos 9X menos 3Y, por lo tanto el factor común solamente puede ser 3, ya que 9 se descompone en 3 por 3. Nos queda entonces 4X
que multiplica a 3x menos y. Recuerden que saqué como factor común 4x más 3 que multiplica a 3x menos y. Entonces quedaría como un ejercicio del inciso D y obtenemos 3x menos y, que es el factor común, que multiplica a 4x más 3. Veamos ahora otro método para descomponer en factores, conocido como diferencia de cuadrado. Vean, en una diferencia de cuadrado, yo voy a tener esta estructura. Voy a tener un primer término elevado al cuadrado y un segundo término también elevado al cuadrado. Por eso lo expresamos como x cuadrado menos y cuadrado. Ahora bien, ¿cómo? Que a más b por a menos b, cuando lo multiplicamos, nos queda a por a cuadrado. A por menos b es menos ab. B por a es ab. Y b por menos b es menos b cuadrado. Si reducimos ab menos ab, esto es 0, obtenemos a cuadrado menos b cuadrado. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es multiplicando a más b por a menos b. Entonces, si hacemos la operación contraria, podemos decir que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Y así obtengo los dos factores. En este tipo de ejercicio lo único que tengo es que reconocer el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. Ejemplo número 3. Tenemos que descomponer en factores x cuadrado menos 9. Entonces lo expresamos como x cuadrado menos 3 al cuadrado y aplicando la propiedad de que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b, entonces la respuesta es x más 3 por x menos 3. 25x cuadrado menos 49. Lo podemos expresar como 5x al cuadrado menos 7 al cuadrado. Entonces, cuando lo descompongo en factores, obtenemos 5x más 7 por 5x menos 7. 100 menos y al cuadrado. Lo descomponemos en 10 al cuadrado menos y al cuadrado y la descomposición en factores es 10 más y por 10 menos y. En este caso tenemos 16 sobre 81 x cuadrado menos 4. Lo transformamos en 4 sobre 9x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, la factorización es 4x sobre 9 más 2, que multiplica a 4x sobre 9 menos 2. Noten que todos estos valores son cuadrados perfectos para que se puedan expresar como 3 al cuadrado, como 7 al cuadrado, como 10 al cuadrado. Y esto nos va a ayudar mucho para cuando tengamos que hacer los ejercicios y no hagamos este paso que está aquí. Pero esto solo se logra cuando desarrollamos habilidades en la solución de este tipo de ejercicios.
ejemplo 4, tenemos entonces x al cuadrado menos 289. Recuerden cuando empezamos en la parte de contenido previo, habíamos visto algunos cuadrados perfectos. Uno se aprende un grupo de cuadrados perfectos, pero ya hay un nivel que uno no se lo sabe. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a calcular. Si yo me sé los cuadrados perfectos hasta el 100 y sé que 10 por 10 es 100, pero no sé cuáles son los otros porque no me lo sé, porque de memoria no me lo sé, entonces simplemente multiplico ¿cuánto? 11 por 11. Multiplico 12 por 12, multiplico 13 por 13, multiplico 14 por 14 y así lo debo de encontrar. Es decir, todo lo que sea calculable se calcula. Entonces, cuando hago esta técnica, obtengo que esto es igual a x al cuadrado menos 17 al cuadrado. Y entonces se descompone en x más 17 por x menos 17. Tenemos entonces aquí 16x cuadrado menos y cuadrado. Se descompone en 4x cuadrado menos y cuadrado y la factorización es 4x más y que multiplica a 4x menos y. 9x al cuadrado menos 1 lo transformo en 3x al cuadrado menos 1 al cuadrado, puesto que 1 por 1 es 1. Y la factorización es 3x más 1 que multiplica a 3x menos 1. 4x a la 6 menos 81. Bueno, ahora tengo una x que está a la 6. Al final a mí lo que me hace falta encontrar es un exponente que sea 2. Entonces simplemente obtengo 2x a la 3, todo ello elevado al cuadrado, menos 9 al cuadrado. Por propiedades de las potencias, sabemos que a la m a la n es igual a la m por n. Por lo tanto, 2 por 3 daría 6. Entonces ya con esta estructura queda 2x a la 3 más 9 que multiplica a 2x a la 3 menos 9. Veamos ahora algunos casos interesantes donde se realiza la factorización dos veces. Tenemos x a la 4 menos 16. Lo descomponemos en x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, obtenemos x al cuadrado más 4 que multiplica a x al cuadrado menos 4. Pero 4 se puede expresar como 2 al cuadrado. Entonces, esto que obtuvimos aquí sigue siendo otra diferencia de cuadrado y obtenemos x al cuadrado más 4 que multiplica a x más 2 por x menos 2. En este caso, tenemos un ejercicio donde podemos extraer factor común de los dos primeros términos. En este caso, el factor común es x al cuadrado. Y aquí podemos extraer factor común, que en este caso es el factor común menos 9, ya que 2 por 9 es 18. Y entonces se obtiene x al cuadrado que multiplica a x más 2 menos 9 que multiplica a x más 2. Aquí tenemos entonces factor común
x más 2 y extraemos factor común. Nos queda entonces x más 2 que multiplica a x al cuadrado menos 9. X al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrado, ya que 9 se puede expresar como 3 al cuadrado y el resultado es x más 2 que multiplica a x más 3 que multiplica a x menos 3. Aquí les dejo un grupo de ejercicios de descomposición en factores, ya sea por extracción del como por diferencia de cuadrado. Muchas gracias por la atención. Continuaremos en próximos encuentros con otras formas de descomponer en factores en este grupo de conferencias sobre matemáticas básicas.